Hola, hoy vamos a hacer un campito floreado como este utilizando Geometry Nodes. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ok, aquí tengo una flor que hice con curvas. Me voy a Object Mode, ya está en Object Mode. Y la voy a convertir en un mesh. Pero está muy mala la topología. Ahí tengo que hacer esto más grande. Add Modifier, Generate, un remesh. A ver si le pongo menos. Ahí está. Y aquí ya tengo bastantes puntos para hacerlo. Entonces lo estoy viendo en Z, en X, en Y, en Z. Seguimos viéndolo en Z. Ok. Entonces ahora se lo voy a aplicar. Apply. Ahora lo que yo le quiero poner para que no esté tan plano, mi estrellita, voy a activar esto. Y por ejemplo voy a escoger un puntito aquí, donde sea, y le pongo G. Voy a crecer un poco así, y lo subo. Y le voy a crear montecitos. Ok. Ahora tenemos que planear bien esto. Yo quiero que aquí al centro haya como que un caminito, como tierrita. Vamos a llamarlo esto tierrita. Entonces de una vez voy a crear mis vertex groups. Estoy en edit mode, selecciono todo y le voy a poner un grupo, ¿no? Ahora voy a hacer de su selecciono, voy a hacer otro más. Este lo vamos a llamar tierrita. Y la tierrita va a estar, voy a seleccionar circle. Mi tierrita va a estar por todo esto, así más o menos. Ok. Y se lo asignamos ahí en assign. Ok, voy a crear otro. Este se va a llamar, a este le vamos a poner tierrita, vertex group, tierrita. A este le vamos a llamar vertex group, pasto. Entonces me voy todo por acá. Aquí está. Y lo asignamos. Me voy a mi Object Mode. Lo selecciono. Vamos a hacer una nueva colección. Y esta colección se va a llamar elementos. Acá voy a poner las flores. New. New. Y esto va a ser... bueno, primero el pasto. Vamos a poner el pasto. Entonces me voy a -G. Y Shift A. Va a ser una imagen, mesh plane. ¿Sí? Y voy a subir este pasto. Que lo hice en Krita. Es un PNG con transparencia. Y bueno, ya lo subió. Rotate en Z 90. Difícilmente. Ahí está. Ya me estaba yo espantando. Aquí lo tenemos. Entonces ahora lo que voy a hacer es GZ. Y lo subo y quiero que esté ahí a la mitad. Eso, ahí va a estar. Y Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Lo voy a duplicar con mayúsculas D. Escape. Y Rotate en Z 90. Entonces ya tengo aquí mi pastito. Muy bien. Lo voy a esconder. New. Este se va a llamar flores. Y aquí Shift A. Image. Mesh plane. Y voy a subir estas 3 flores. Import images as plane. Rotate en Z90. Ahí estamos. Y bueno, esta ya está aquí al centro. GZ. Lo subo. A que me quede aquí así. Así, perfecto. Y Object, Set Origin
to 3D cursor, Shift D, Escape, Rotate Z 90. Ok, la flor naranja está perfecta. Vamos con las flores rosas, que son estas. A ver, GX, la muevo para acá. GZ para acá. Manzanita D, Escape, Rotate Z 90. Ahí checamos, ya están las flores rosas también. Y solo me queda la flor morada. GX, GZ, Control A, All Transforms, Object, Set Origin to 3D Cursor, Shift D, Escape, Rotate Z 90. Ok, ya tengo mis flores todas muy bien. Voy a poner New, este va a ser piedra. Piedras. Ok. Entonces, Shift A Mesh, no, perdón, Image, Mesh as Plane, Rock, Rotate en Z90, ahí está mi piedrita, y lo mismo tengo que subirla, GZ, la subo para acá, aquí así más o menos, en X como anda, ya está bien. Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor, Shift D, Escape, Rotate Z, 90. Ok, entonces ya tengo piedras, tengo pasto, flores y piedras. Perfecto. Vamos a darle una textura a este campito. New. Y vamos a ponérselo este verdecito y se va a llamar material flor. Perfecto. Muy bien. Ok. Lo que nosotros queremos, ya está nuestra estrella, pero queremos que le crezcan las cosas, ¿no? Entonces nos vamos a ir acá a Shader, Geometry Nodes, perdón. N para desactivarlo. Y ahora le vamos a decir New. Ya me apareció acá. Lo voy a hacer más grande, porque aquí vamos a poner varias cosas. Ok. Lo primero que le vamos a incluir a este Geometry Node va a ser, vamos a buscarlo, Distribute Points on Faces, es una cosa así. Exacto, Distribute Points on Faces, y lo ponemos aquí así. Inmediatamente hizo unos points muy monos. Ahora voy a buscar Shift A, Search Instance on Points. O sea, ¿qué es lo que va a llevar la Instance on Points? Me desapareció mi campo, no se espanten. Shift A, Search, Join, Geometry, y lo ponemos aquí. Y también lo jalamos ya para poderlo ver de geometría, aquí de Geometry a Geometry. Ok, ya estamos como estábamos, parece que no pasa nada, pero sí pasa. Ahora vamos a incluirle, entonces lo que yo quiero poner primero es el pasto, y simplemente jalo esto acá, y es Collection Info de pasto, y de Instance, se la ponemos a Instance. Oh, qué lindo mi pastito, ahí está. Muy bonito. Y acá yo le puedo dar menos densidad, más densidad, etcétera, ¿no? Ahora bien, todo el pastito mide, se ve pues, que es muy parejito. Yo lo quiero que sea más random, ¿no? Entonces le voy a poner Shift A, manzanita A, Search, y voy a buscar Random, Value. Lo pongo acá y yo quiero el random value en la escala. A ella de inmediato me hizo algo porque me lo puso de 0 a 1000. Y yo lo voy a poner de 0.7 a 1000.
Ok, entonces ya se ve como que más parejito. También quisiéramos rotarlo, ¿no? La rotación sí es un poco más larga, vámonos, pero también es un random value, Shift A, Search, random value, y lo ponemos acá. Además voy a necesitar un math. Aquí está el math. Voy a necesitar el XYZ, el combinar XYZ, y voy a necesitar align Euler to vector. Ok. Entonces, vámonos a unir todo esto. En vez de add, aquí le vamos a poner to radians. Entonces mi value se va a mis degrees. Mi value de los radians, yo solo quiero modificar en Z. No me interesa modificar otra cosa, entonces ya. De una vez acá le pongo Z para que no se vea feo. Y de vector va a rotation. Y la rotation va a rotation. Y los normals de del distribute path on faces, de los normals va a vector. Y ahí sí ya me hizo, ya le puso como que por todas partes, ya lo giró. ¿Sí? Y le puedo bajar el factor aquí, por ejemplo, hacia arriba. Ahí estamos. Y miren qué lindo, ya se mueve muy, muy lindo mi pastito. Ok, ahora bien, quedamos que yo solo quería pastito alrededor y que al centro iba a ser la tierrita, ¿no? Entonces aquí voy a necesitar yo un named attribute. Voy a jalar esto para acá. Shift A, Search, Named Attribute. Y lo pongo acá. Lo voy a buscar. Y va a ser Vector Group Pasto. ¿Sí? Y el Attribute va a ir a Selection. Ahí ya inmediatamente me apareció solamente donde yo quería. ¡Qué felicidad! Pero ahora yo quiero cambiar también los colores de esto. Voy a hacer esto más chiquito. Lo paso para arriba. Lo paso para arriba. Y lo paso para arriba. Todos estos yo los quiero como que más agrupaditos. Lo voy a pasar para acá. Para acá. Y todos estos forman mi grupo del pasto, digamos, ¿no? Ahí los dejo. Aquí yo voy a necesitar otro named attribute. Search, named attribute, lo pongo acá. No lo uno a nada, ahorita vamos a unir esto. Y el stored named attribute. Voy a necesitar un stored named attribute. Search, store named attribute, aquí. Y set material. Ay, ok, ya lo hizo. Ahorita lo arreglamos. Shift A, también voy a necesitar search, set material. Que va a venir acá. ¿Y qué material le vamos a poner? Material flor. ¿Ok? Todo sigue igual. Named attribute, aquí. Aquí voy a buscar, ¿cómo se llamaba? BG pasto. Y el attribute va a la selection. Perdón, el attribute va al value. Y aquí, ¿qué nombre le vamos a poner? Le voy a poner para material flor, perdón.
para material flor. Ok. Entonces ahora con la flor seleccionada me voy a ir a Shader Editor, este material creado, ¿no? Bueno, lo primero que voy a hacer es ponerle un mix, un color ramp, y entonces me voy de color a base color y ya, inmediatamente me lo cambió solo en el centro, ¿verdad? Ah, porque estoy viendo el pastito. Ok. Y Shift A, voy a poner Search, un Noise Texture. Y el FAC viene a FAC. Ok. Entonces aquí voy a escoger un verde. En vez del negro voy a escoger un verde como por aquí así. Y este va a ser un verdecito como por acá. Después los podemos cambiar y para acá. Y el scale de mi FAC, ahí está. Entonces ya tengo como que un verde bonito, pero yo quiero que aquí en el centro sea café. Entonces vamos a seguir trabajando esto. Voy a copiar estas tres. Manzanita D. Y lo bajo. Lo bajé demasiado. Y este lo voy a hacer cafecito. Vamos a escoger un café como por aquí así. Ahí. Y este va a ser un café un poquito más clarito. Ahí así, después los podemos cambiar. Pero pues tengo que mezclar estas dos, ¿no? Entonces para eso vamos a necesitar un mix shader, ¿no? Y le vamos a poner Shift A, Search, Mix Shader. Y lo ponemos acá. Este va a ir a la A. Como tengo tanto pastito, voy a tener que quitar tanto pastito. Después se lo volvemos a poner, porque no veo nada. Aquí le quito el pastito, vamos a quitarle pasto para... Ok. Shader Editor. Ah, claro. Ahí veo el verde. Y veo algo de café. Pero yo lo quiero al centro. Para lo cual, entonces voy a necesitar un attribute. Search. Attribute. Lo pongo acá y un color ramp. Aquí ya me apareció el color ramp. Y el color ramp va color. Aquí vamos a poner el color al FAC y el color a este FAC. Pero necesito ponerle el nombre aquí, que ya se me olvidó cuál le puse. Regresamos al Geometry Node Editor. ¿Y cuál fue el que le puse? Para material flor. Ok. Estaba fácil. Para material flor. Ah, me lo hizo al revés, pero ya lo hizo. Eso me gusta. No importa, vamos a invertirlo. Quito este de acá y lo pongo para acá, y este de acá lo pongo acá y ya está. Ok, entonces ya tengo mi campito. Me regreso a mi Geometry Node Editor. Entonces voy a hacer esto más chiquito. Esto y esto. Todos estos son generales para todos. Y este los voy a necesitar acá. Y este acá. Ok. Muy bien. Ahora sí ya le puedo subir a mi pastito, que es acá. Ahí está mi pastito. Pero quedamos que le íbamos a poner flores, ¿verdad?
Entonces voy a escoger todos estos. Manzanita D. Y los bajo, no tanto. Y aquí en el pasto, en vez de tener esta, voy a buscar flores. Y para poderlas ver, para eso necesito estos de acá y estos dos de acá. Entonces, mi instance se va a la geometría y mi geometría la jalo también para acá al mesh. Uy, ya me aparecieron muchas flores, pero le vamos a buscar a bajar la density. Y me está faltando uy, qué lindo se ve. Y me está faltando aquí set location o position, por si las quiero subir. Estas las quiero subir un poquito. Shift A, search, set position, y lo voy a poner entre esta y esta. Entonces, si yo las quiero más arriba, por ejemplo, voy a hacerlo con... Ahí ya subieron mis flores un poquito. Están arriba del pastito. Y se me olvidó ponérselo en el otro de una vez para tener todo consistente. Aquí también le voy a poner Shift A, Search, Set Position, y lo pongo entre este y este. Por si en algún momento lo quiero cambiar, ya lo tengo. A ver si lo subo. Ahí está. Control Z. Lo puedo subir, bajar, mover a la derecha, a la izquierda. O sea, con el position está mucho mejor todo. Ahora quedamos que aquí al centro yo quería piedritas, ¿no? Pues vámonos a ponerle piedritas a este asunto. Voy a copiar todos estos. Shift T. Lo bajo. Siempre me lo baja demasiado, bueno, no tanto. Y acá en vez de veje pasto era vete tierrita. Y acá en vez de flores va a ser piedras. Ok. Y nuevamente tengo que bajar esto para ver dónde voy. Y esto también. Y mi instance va a mi geometría. Y mi geometría va al mesh. Y ahí están mis piedritas. Entonces ahora sí le puedo subir la densidad, la escala, las veo muy grandes, pero ahí sí le voy a poner escala random value, este es el de la escala, le voy a poner de 0.200 a 1000 está bien, y la density a ver, son muchas, 0.800. Ok, entonces ya tengo piedritas, flores y pastito. Ya viéndolo de arriba, siento que me falta mucho pastito. Bueno, y otro truco para movernos más rápido. Voy a escoger todos estos. Les voy a poner mayúscula P. N para abrir. Escojo nodo. Aquí le voy a poner label pasto. Y de color, pues vamos a ponérselo verde, ¿no? Why not? Ahí está verde. Y entonces sí ya lo puedo mover como que todo juntito. Está más fácil. Pero como voy a poner más elementos, no quiero ponérselos a todos. Pero entonces en el pasto quedamos que el density lo voy a subir. Ok. Ya tengo un campito muy lindo.
en forma de flor. Pero ahora si me voy acá, pues apenas si veo con esta lucecita que está, ¿verdad? Lo primero que vamos a hacer es irnos al mundo y en vez de color vamos a tener un Environment Texture, Open, y bueno, ahí escojan sus HDRIs. Yo justo voy a escoger algo así. Y ya me dio una iluminación muy linda. Lo voy a hacer bastante más oscurito. Por aquí así, un poquito más. Ahí ya está bien. Ahora, en mi render settings, en color management, en vez de AGX le voy a poner standard. Ok, ya tengo mejor, me gusta más el color. En exposure y gamma, bueno, podemos jugar un poquito con eso. Ahora vamos a ver qué es lo que ve mi cámara. Está bonito, pero pues yo quiero que vea todo esto. Quiero que mi cámara vea así. Control Alt 0. NX. Ajá. G. La voy a alejar un poco. Vamos a ver mi cámara. Ahí está mucho mejor. Escojo la cámara. Shift Y. Y Shift X. Ahí estoy. Ok, ya teniendo mi cámara donde yo quiero. Ahora voy a poner un plano. Plane. Size. GZ. Size X. En Z vamos a ver cómo se ve esto. Tal vez lo haga más chiquito, como por aquí. Ok. Y ahora voy a incluir una ecosphere. Ecosphere. Size chiquitita, chiquitita. GX para acá. GZ por acá. Entonces a mi plano, ahí está mi plano. En partículas, más, le voy a poner pelo. Ay, pero está creciendo para el otro lado, entonces a ver, rotate. Bueno, que en realidad no me importa mucho por dónde crezca, pero bueno. GZ, rotate, y acá en render le vamos a poner, bueno, number le voy a poner 100 por ahora. Render as object, y de object le voy a escoger esta ecosphere. Ok, y vamos a ver lo que con este edit mode, se me olvidó subdividirlo. Subdivide, acá le voy a poner 300. Y entonces sí, nuevamente tomo mis puntitos, ahora lo voy a hacer al revés. G, edit mode, object mode. Entonces yo ya tengo bolitas por todas partes. Al plano le voy a dar nuevo material y el principal lo voy a cambiar por transparent, lo que hace que yo nada más tenga aquí muchas bolitas volando por todas partes. Después puedo mover un poquito más el plano, y la ecosphere le voy a dar uno nuevo, y a este va a ser un emission, y de color voy a escoger un rosa con mucho strength.
Este se va a llamar Plain Luces. Object Mode, Edit Mode, y ahora sí, por ejemplo, GY va a crecer para acá, GX va a crecer para acá, para que tome la forma de la estrella, ¿no? Para que vayan en diferentes. A ver, en Object Mode. GZ, lo voy a bajar bastante. Y vamos a ver qué ve mi cámara. Todavía le puedo subir más transmisión. Ahí saben que voy a quitar ese HDRI del mundo. Ajá, me gusta más. Y jugar con mis propias luces yo. Entonces ahora voy a incluir a Light. Voy a poner un Area GZ. Lo voy a poner justo aquí. Size. Y esta luz vamos a crecerla a 1000 watts. Wow, qué lindo. Del Lycosphere. Ahí así. A ver, render image. Y pues bueno, así quedó nuestro paisajito con el pastito, la tierrita, flores y estrellitas voladoras. Bueno, pues espero les haya gustado este tutorial. Muchas gracias.